Si no quieres irte a un asilo, entonces empaca tus cosas y lárgate de mi propiedad. Esas fueron las palabras exactas que mi hijo me gritó con la mirada fija. Guardé silencio, esbozando apenas una leve y amarga sonrisa. Doblé mi ropa con una calma inexplicable. Coloqué mis viejas fotos en la maleta y la cerré. ¿Quién podría haber imaginado lo que vendría después? Apenas una hora más tarde, una lujosa limusina de color negro se detuvo justo frente a la casa. Cuando David abrió la puerta y se percató de quién venía a recogerme, el gesto de triunfo se borró de su rostro. Fue un impacto tan grande que pareció perder el piso bajo sus pies. Esa horrible sensación, ver al niño que criaste, amamantaste y enseñaste a dar sus primeros pasos, para luego darte cuenta de que la persona que tienes enfrente es totalmente irreconocible. Eso fue exactamente lo que experimenté cuando David, mi propio hijo, me echó de casa, o, para ser más precisos, de mi casa. Una propiedad que compré con el esfuerzo de 32 años dedicados a coser vestidos de novia, punto por punto, puntada por puntada. Mi sudor pagó cada ladrillo de esa edificación. Pero esa tarde de marzo, nada de eso tenía importancia. Estaba en la cocina lavando los platos después de la cena, como era habitual, porque, según mi nuera Emily, yo era la mejor con las tareas domésticas. El delantal que cubría mi vestido floral estaba húmedo, y mis manos, llenas de callosidades, temblaban ligeramente mientras sostenía la esponja. David entró con el mismo rostro de frustración que le vi desde pequeño, cuando su padre, Albert, solía regañarlo. Pero mi esposo llevaba 13 años muerto, y el hombre de 42 años frente a mí ya no era ese niño. «Mamá, tenemos que conversar», me dijo sin preámbulos. Me sequé las manos con el paño de cocina que una amiga había bordado para mí. Me di la vuelta y le sonreí, aunque sentía un cansancio profundo. «¿Qué sucede, cariño?», pregunté. Emily apareció con sus uñas de color rojo intenso, cabello lacio y un labial escarlata. Se cruzó de brazos y se recostó contra el marco de la puerta, como si esperara el inicio de una obra de teatro. «Ya lo tenemos decidido», anunció David, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Esta casa ya se siente muy pequeña. Los niños necesitan más espacio y tú te estás volviendo mayor. Quizás ya es momento de que busques un lugar más adecuado para ti». Mi corazón comenzó a palpitar con una fuerza inusual. Sabía perfectamente a dónde iba esta conversación. «Un lugar más adecuado, dices», repetí despacio. «¿Te refieres a un asilo de ancianos?» «Mamá, hay opciones muy buenas cerca», me interrumpió David. «Tendrás amigos, muchas actividades, enfermeras que te cuidarán». «¿Un asilo?», lo detuve. La palabra salió de mis labios como una bala. «Estás tratando de internarme en un asilo». El silencio se hizo asfixiante en esa cocina. Emily fingió revisar su celular. Finalmente, David me miró. En sus ojos vi una frialdad que nunca antes había presenciado. «No es un asilo», dijo. «Es una residencia de lujo». «La única diferencia», respondí con total serenidad, «es que buscas deshacerte de mí». Mi voz no tembló. No les di la satisfacción de verme derrumbar. En ese instante, David explotó, gritando: «Pues vete de aquí. Si no quieres ir a un asilo, haz las maletas y lárgate de mi casa». El grito retumbó en la cocina, en las paredes que yo había pintado, en el pasillo y en la escalera que limpié sin descanso durante 3 años. Emily, a duras penas, logró ocultar su sonrisa de burla detrás de la mano, pero la vi claramente. Fue en ese momento que algo se rompió dentro de mí. No mi corazón, que ya estaba hecho trizas hace tiempo, sino el último vestigio de esperanza de que aún tenía una familia. Respiré profundamente, observé el sol que ya no me daba calidez, e hice lo último que él esperaría. Sonreí. «Está bien, David. Haré mi maleta». Su rostro se transformó. La confusión se mezcló con el miedo. Él esperaba lágrimas, ruegos, un escándalo, pero solo encontró una calma aterradora.
Subí las escaleras hasta la pequeña habitación en la parte trasera de la vivienda donde dormía, un lugar tan minúsculo que se asemejaba a un armario. Saqué mi vieja maleta de cuero, la misma con la que llegué hace 3 años. Doblé mi ropa meticulosamente, cada blusa, cada bufanda que yo misma había confeccionado. Recogí la caja de madera con las fotografías, Albert y yo en nuestra boda, David bebé en mis brazos, mi madre en el patio. No derramé ni una sola lágrima. 1 hora después, bajé con la maleta. David estaba en el sofá que él había comprado. Emily se sentó a su lado con su expresión triunfal. Cuando sonó el timbre, David se levantó con un suspiro de fastidio y abrió la puerta. La expresión de su rostro al ver la calle jamás la olvidaré. Una limusina negra, pulcra y elegante, esperaba afuera. El conductor, impecablemente vestido, abrió la puerta trasera y de ella emergió un hombre de unos 70 años, con cabello canoso y perfectamente peinado, y un traje azul marino de alta costura. Era Henry Montgomery, ex socio de Albert y propietario de Montgomery Holdings, el hombre más influyente y adinerado de la zona, y venía específicamente a buscarme. David se quedó totalmente paralizado, con la boca abierta. Emily empalideció. Henry entró, dirigiéndose hacia mí como si mi hijo no existiera. «Catherine», dijo con un afecto genuino, sonriendo. «¿Lista?» Tomé mi maleta y le di a David una última mirada. «Gracias por todo, David. La casa es completamente tuya ahora». Salí. La sonrisa triunfal de mi hijo desapareció por completo. A través de la ventana polarizada de la limusina, lo vi inmóvil en el porche, viendo a su madre marcharse con una dignidad que no conocía. Por primera vez en 3 años, me sentí verdaderamente libre. El interior de ese vehículo olía a cuero fino y a una colonia exquisita. Henry se sentó a mi lado, manteniendo una distancia respetuosa mientras el coche avanzaba por la avenida. Me aferré al asa de la maleta como si fuera lo único real que me quedaba. Mis manos temblaban, no de pánico, sino por una extraña mezcla de alivio e incredulidad. «Catherine, ¿te encuentras bien?», me preguntó Henry en un tono suave. Quise responder que sí, que todo estaba bajo control, pero solo pude emitir un suspiro agotado. «Ni siquiera sé cómo me siento. Es todo tan nuevo», le dije. Él asintió sin replicar. Permanecimos en silencio, observando la ciudad, el mundo que continuaba su curso como si mi vida no se hubiese desmoronado. Al llegar a su edificio, una torre de cristal lujosa, necesité de su brazo para poder salir del vehículo. Los guardias de seguridad hicieron una reverencia respetuosa al ver a Henry. Él me devolvió la sonrisa. Para ellos, yo era invisible, solo una mujer acompañándolo. El reflejo en el ascensor me mostró a una mujer de 68 años, con un vestido sencillo, cabello gris recogido con cuidado y los ojos ligeramente hinchados por el esfuerzo de contener las lágrimas. «Sigues siendo hermosa, Catherine», me dijo Henry con una dulzura inesperada, como si leyera mis pensamientos. «Siempre lo fuiste». Quise reírme, decirle que estaba exagerando, pero la sinceridad en su mirada me silenció. Su apartamento estaba en el piso 23, un ático con vistas panorámicas a toda la ciudad. Cuando las puertas se abrieron, quedé totalmente asombrada. Pisos de mármol, techos altísimos. La luz del sol inundaba las paredes de cristal. La decoración era elegante, pero muy acogedora. «Tu habitación está arriba», me dijo Henry, cargando mi maleta. «Tienes tu baño privado, vestidor y balcón. Siéntete completamente en casa. Este es tu hogar ahora». Esas palabras resonaron en mi mente mientras subía las escaleras de madera pulida. La habitación era el doble de grande que el pequeño espacio que tenía en casa de David, con una cama enorme y sábanas blancas impecables. La luz dorada del sol entraba por las cortinas de lino. El aire olía a un nuevo comienzo. Me senté en el borde de la cama y, por fin, las lágrimas brotaron. No eran de tristeza, sino de puro agotamiento.
de años de dolor contenido que finalmente se liberaba. No sé cuánto tiempo lloré. Cuando levanté la vista, la ciudad brillaba con las luces nocturnas. Mi teléfono vibraba incesantemente. Era David llamando. Lo dejé sonar una y otra vez. Luego, al rechazar la última llamada, aparecieron 47 llamadas perdidas y 23 mensajes. Los abrí. Mamá, ¿dónde estás? Por favor, respóndeme. ¿Quién era ese hombre? ¿Podemos hablar? Mamá, estoy preocupado. Me reí entre dientes. ¿Preocupado por mí? ¿Después de echarme de mi propia cocina? Apagué el teléfono. Llamaron suavemente a la puerta. Catherine, preparé un té, dijo Henry, entrando con una bandeja de plata, una tetera y galletas. Se sentó junto a la ventana, sirviéndome sin decir nada. El aroma a manzanilla y melisa, mi mezcla favorita, inundó la habitación. ¿Cómo lo supiste? Le pregunté. Albert me lo dijo, respondió con ternura. Me contó que siempre lo tomabas antes de acostarte. La mención de Albert me oprimió el corazón. Albert Montgomery, el hombre que amé más que a mi vida, murió de un infarto hace 13 años. ¿Por qué viniste a buscarme hoy, Henry? ¿Cómo supiste lo que pasaba? Hizo una pausa. No lo sabía. Fue pura casualidad. Pasé por ahí y vi a tu nieto jugando en el jardín. Pensé en saludar, pero algo me dijo que volviera después. Cuando te vi salir con esa maleta y noté la expresión de tu hijo, lo entendí todo. Me echó, dije con voz apagada. Mi propio hijo. Henry dejó la taza, juntando los dedos. Catherine, necesito confesarte algo. Es algo que he guardado durante muchos años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sus ojos reflejaban paz, pero también tristeza. Siempre he estado enamorado de ti, me dijo en voz muy baja. El silencio fue tan profundo que solo podía escuchar mi respiración. Desde el día que Albert te presentó como su prometida, tenías 23 años y vestías ese vestido amarillo con pequeñas flores. Tu sonrisa iluminó todo el lugar. Supe en ese instante que había perdido la única oportunidad de mi vida. No sabía cómo reaccionar. Mi mente se quedó en blanco. La voz de Henry se volvió más suave, pero también más firme. Albert era mi mejor amigo y tú lo amabas. Así que transformé mis sentimientos en respeto, en amistad. Me casé con Laura. Tuve hijos. Construí mi vida. Pero Catherine se detuvo, con la voz entrecortada. Siempre has sido la única en mi corazón. Las lágrimas volvieron. No entendía por qué. Quizás por la confusión o porque, por primera vez en mucho tiempo, alguien me estaba viendo realmente, no como una madre agotada, sino como una mujer valiosa. Laura falleció hace 5 años, continuó. Guardé mi duelo, esperé el tiempo correcto, pero nunca tuve el coraje para buscarte. Henry se levantó, se acercó y se arrodilló ante mí. Un multimillonario de 73 años se arrodillaba ante una mujer como yo. Pero hoy, al verte salir de esa casa con la elegancia de una reina, supe que no podía perderte de nuevo. Henry, yo... Él me detuvo suavemente. No tienes que decir nada. Solo recuerda que ya no estás sola. Nunca más lo estarás. Me besó la frente, una promesa en forma de caricia, y salió de la habitación. Me quedé allí, contemplando la ciudad resplandeciente, con la taza de té fría en la mano. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente vista. A la mañana siguiente, Henry llamó a mi puerta. «Ponte algo bonito», dijo con una sonrisa misteriosa. «Tenemos un compromiso muy importante». «¿Qué clase de cita?», pregunté intrigada. «Solo confía en mí». 1 hora después, llegamos a la oficina de su abogado, un elegante edificio de cristal en el centro. Su abogado, el doctor Oliver Sampson, un hombre calvo con gafas, me estrechó la mano con un respeto inusual. «Señora Catherine, es un verdadero honor conocerla». Henry me acercó una silla y se sentó a mi lado.
Oliver, por favor, adelante. El abogado abrió una carpeta azul, sacó unos papeles y me miró fijamente. Señora Catherine, el señor Montgomery tiene una oferta muy generosa para usted. Desea otorgarle participaciones minoritarias en 3 proyectos de Montgomery Holdings. Esto le aseguraría ingresos mensuales de aproximadamente $100,000, dependiendo de los resultados trimestrales. Parpadeé varias veces, atónita. Lo siento, ¿qué acaba de decir? Henry sonrió. Nunca más tendrás que depender de nadie. Ni de mí, ni de un hijo ingrato, ni de nadie más. En ese momento lo entendí. Mi vida había dado un giro completo. David seguía llamando. Las 47 llamadas se convirtieron en 200, pero nunca contesté, porque algunas puertas, una vez cerradas, deben permanecer así, al menos por ahora. Pero lo que David no sabía era que la limusina no había sido la mayor sorpresa. Su verdadera pesadilla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, al despertar en el ático, me sentí extraña, como si estuviera en un lugar desconocido. Tardé unos segundos en recordar dónde me encontraba. Abrí los ojos y vi el techo alto, las cortinas de lino meciéndose. Por un momento, pensé que todo era un sueño, pero no lo era. Me incorporé lentamente, sintiendo el crujido de mis rodillas debido a la edad. Salí al balcón y miré la ciudad. Desde esa altura, Nueva York se veía diferente, más limpia, más brillante, más tranquila. Ya no era la vista grisácea de la pequeña habitación de David, donde solo veía una pared mugrienta y un tanque de agua oxidado. Una ola de tristeza me invadió. Había pasado por alto demasiadas cosas, ignorado muchas señales y soportado un sinfín de pequeñas crueldades solo por mantener la paz familiar. Me senté en el sillón del balcón y dejé que los recuerdos me inundaran. 3 años atrás, vendí mi pequeño apartamento de 2 habitaciones, fruto de años de costura de vestidos de novia, cada metro cuadrado ganado con mi esfuerzo. David había aparecido un sábado con Emily y esa sonrisa cautivadora. Mamá, debe ser muy solitario vivir sola. ¿Qué harás si algo te pasa? Ya te estás haciendo mayor. La edad, esa palabra que usaban como un castigo. Estoy bien, cariño. Tengo mis amigos, mis rutinas. Emily intervino, suave como la miel. Nuestra casa es muy grande. Los niños te adoran y te cuidarán de maravilla. ¿Te molestaría? Sonaba reconfortante, pero era una mentira envuelta en amabilidad. David se rascó la cabeza, con la misma incomodidad de niño. De hecho, estamos considerando abrir otra sucursal, pero estamos cortos de capital. Si vendieras tu apartamento e invirtieras con nosotros, sería una especie de sociedad familiar. Y así lo hice. Vendí el apartamento por unos $180,000 y le di todo a mi hijo, creyendo que estaba invirtiendo en su futuro, en nuestra familia. Pasaron 3 años y nunca volví a ver un céntimo de ese dinero. Los recuerdos siguieron, uno tras otro, pérdida tras pérdida. Las joyas de mi abuela Clarice desaparecieron, un broche de perla, un anillo de oro y un collar de ámbar. No eran piezas caras, pero eran reliquias de un valor incalculable que ella había conservado al huir de Europa durante la guerra. Las tenía escondidas en una pequeña caja de terciopelo azul en el cajón de mi cómoda. Un día, la caja no estaba. Tal vez la pusiste en otro sitio y lo olvidaste, me dijo David, sin levantar la mirada de su teléfono. No lo olvidé. Sabía exactamente dónde estaba. Emily estaba en el umbral, sonriendo ligeramente. Suegra, la verdad es que a tu edad es normal que se olviden las cosas. Mi abuela era igual antes de mudarse a la residencia. La idea del asilo, que venía inculcándome desde hacía tiempo. Nunca recuperé esas joyas. 6 meses después, vi una foto de Emily de vacaciones en Cancún con una pulsera idéntica a la que yo tenía. Cuando le pregunté, ella se rió. «Ah, la compré en un mercado de artesanías en México», me dijo. No reaccioné. No armé un escándalo. Me tragué las lágrimas y fingí creerle.
porque tenía miedo de perder a mi hijo, de quedarme sola, de admitir que había criado a un hombre demasiado débil para defender a su propia madre. Pero el recuerdo más doloroso fue el de una noche de verano, hace 8 meses. Bajé a buscar un vaso de agua y oí la voz de Emily en la sala. En unos meses estará en ese asilo. Convertiré su habitación en mi vestidor. Ella se rió. No, no sospecha nada. Es tan ingenua. Sigue creyendo que su hijo la ama. Ya casi hemos gastado todo el dinero de la venta de su apartamento, continuó. Pero tranquila, cuando se vaya, venderemos esta casa, compraremos una más pequeña, y aún nos quedará una buena suma. David simplemente hace todo lo que le ordeno. Los hombres débiles son fáciles de manipular. Me quedé paralizada en la escalera, agarrándome a la barandilla para no caer. Volví a mi habitación y lloré hasta mojar la almohada. Aún así, no hice nada. En el fondo seguía esperando que David reaccionara y defendiera a su madre. Qué ilusa. Los meses siguientes fueron pura humillación. Emily me trataba como a una empleada doméstica. Suegra, como ya no trabajas, permíteme concentrarme en mi carrera. Puedes encargarte tú de la casa, me decía. Trato justo, pensé. Así que limpiaba, cocinaba, lavaba la ropa, cuidaba a los niños y preparaba el almuerzo para 8 personas cada domingo cuando venía su familia de visita. A cambio, tenía un techo, una habitación minúscula y la ilusión de seguir siendo parte de la familia. Catherine, calienta la comida de Peter. Catherine, plancha mi ropa. Catherine, baña a Alice. Tengo que salir. Ni un por favor, ni un gracias. David se quedaba allí, fingiendo que no se daba cuenta. Una tarde, Peter, mi nieto de 8 años, me mostró un dibujo de su familia. Su papá, su mamá, su hermanita y una pequeña figura en la esquina. ¿Quién es?, pregunté. Eres tú, ¿verdad? La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia, pero mamá dijo que en realidad tú no eres parte de ella, que solo te quedas aquí por ahora. Sus palabras me desgarraron. ¿Y qué piensas tú, cariño?, le pregunté con dulzura. Él sonrió con inocencia. Creo que sí eres de la familia. Haces pastel de chocolate todos los viernes. Fue la frase más dulce y más dolorosa que pude escuchar. Sentada en el balcón del ático, recordé cada humillación, cada lágrima que reprimí. Y entonces me di cuenta de que algo en mi interior había cambiado. No era ira ni tristeza, era claridad. Durante 3 años, había aceptado migajas de cariño. Me había borrado a mí misma solo por el miedo a que me echaran. Y al final, de todas formas, me echaron. Para alguien como Emily, nunca sería suficiente, solo una carga de la que había que deshacerse. Y David, mi hijo, había elegido su bando hacía mucho tiempo. Yo simplemente había estado ciega, aferrada al recuerdo del niño que fue, negándome a ver el cobarde en el que se había convertido. Cogí el teléfono, 213 llamadas perdidas. Los mensajes seguían llegando. Mamá, por favor, contesta. Mamá, tenemos que hablar. No quise decir lo que dije, pero sí lo dijo, lo gritó, me echó como si fuera basura. Bloqueé su número. Henry llamó a la puerta y entró con una bandeja de desayuno. Tostadas, mantequilla, mermelada de fresa y zumo de naranja natural. ¿Dormiste bien? Mejor que en 3 años, respondí. Y era la verdad. Él se sentó, observándome con atención. Te veo diferente a ayer. Estoy recordando, le dije lentamente. Todas las veces que me quedé callada cuando debí haber hablado. Henry asintió, con la mirada llena de comprensión. ¿Qué piensas hacer ahora? Lo miré, y luego al vasto paisaje urbano. Casi lo había olvidado. Ahora voy a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. ¿Y qué es eso?, preguntó. Sonreí. Esta vez no fue una sonrisa de dolor, sino de firme determinación. Recordar quién soy. Y cuando una mujer recuerda quién es de verdad,
Aquellos que la menospreciaron recibirán una lección que jamás olvidarán. 2 días después, Henry me llevó a un enorme edificio comercial en el centro. Fachadas de cristal impecables, seguridad estricta, el ambiente impregnado del aroma a poder de los despachos de abogados de lujo. «Confía en mí», me dijo, apretándome suavemente la mano al entrar en el ascensor. Piso 12. Una placa dorada decía: Sampson & Associates, Derecho Corporativo. El abogado Oliver nos esperaba en una espaciosa sala de conferencias con una mesa de nogal, sillas de cuero y estanterías repletas de libros de derecho que parecían más decorativos que útiles. Pero lo que realmente me llamó la atención no fue el lujo, sino la carpeta azul sobre la mesa. Escrito pulcramente, había un nombre: Albert Montgomery. Mi corazón se detuvo. «Señora Catherine, por favor, siéntese», me dijo Oliver, señalando la silla frente a él. Me senté, casi sin fuerzas. Henry se sentó a mi lado, todavía sosteniendo mi mano. Ese contacto era lo único que me mantenía anclada. Oliver abrió la carpeta. Una gran pila de documentos, sellos, firmas, certificados. Antes de empezar, dijo, mirándome por encima de sus gafas: «Sabía que su difunto esposo fue cofundador de Montgomery Holdings». «Sí», respondí. Albert y Henry fundaron esa empresa juntos en los 90. ¿Y sabía que, al fallecer, sus acciones debían dividirse entre los herederos legales? Sí. Mi hijo David me dijo que todo le pertenecía, o al menos eso me dijo. Henry y Oliver intercambiaron una mirada, esa mirada que precede a una verdad devastadora. «Señora Catherine», dijo Oliver, sacando otra carpeta, «su hijo le ha mentido. El mundo a mi alrededor pareció detenerse». «¿Qué quiere decir?», jadeé. «Albert dejó un testamento notariado. El 40% de las acciones le pertenecen a usted, el 40% a David y el 20% a la fundación benéfica que él creó». Me acercó un documento. Aquí está la fecha, la firma y la certificación oficial, redactada 3 meses antes de su muerte. Mis manos temblaban al tomarlo. La firma de Albert, clara y nítida, y a su lado, mi nombre, 40%. Pero David dijo que su abogado le aconsejó que, como yo no entendía de negocios, era mejor que todo estuviera a su nombre. Yo firmé un poder notarial. «Usted firmó para que él lo administrara», corrigió Oliver con firmeza. «No para que se lo robara. Son cosas muy distintas. Usted sigue siendo la dueña legal de ese 40%. Mi cabeza daba vueltas. Demasiada información, demasiada rabia, demasiada traición. Henry apretó la mandíbula. «Hay más», dijo. Hace 2 años, David vendió todas las acciones de la empresa a un grupo inversor. Falsificó su firma y se quedó con todo el dinero. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cuánto dinero? Oliver revisó otro documento. La empresa estaba valorada en unos $4.200.000. Su 40% asciende a $1.680.000. Incluyendo intereses, ajustes y daños emocionales, el total actual es de aproximadamente $2.300.000. Mientras me echaban de mi propia casa, dormía en una habitación minúscula. Humillada a diario, mi hijo estaba sentado sobre ese dinero. «Quiero demandar», dije con una voz firme que no reconocí. «Quiero que me devuelva cada centavo con intereses, multas y que se haga justicia». Oliver sonrió, la sonrisa de un abogado que está a punto de ganar. «La demanda ya está lista, solo falta su firma». Tomé la pluma y firmé 3 copias, cada trazo, una declaración de guerra. «David será notificado en 48 horas», dijo Oliver. «Tendrá 15 días para responder, pero con estas pruebas, firmas falsas, registros bancarios, documentos originales, no tiene escapatoria». Al salir de la oficina, mi mente estaba acelerada, pero sentía una nueva fortaleza en mi pecho. De vuelta, Henry se detuvo en una cafetería y pidió 2 expresos.
Me miró con seriedad. Catherine, ¿estás segura? Demandar a tu propio hijo no será sencillo. Se defenderá. Emily seguirá envenenándolo. Y a tus nietos, lo interrumpí. Mis nietos deben crecer sabiendo que a su abuela no se la pisotea, que la dignidad no se negocia y que robarle a tu propia madre tiene serias consecuencias. Henry sonrió, con un destello de orgullo en sus ojos. Esa es la Catherine que yo conozco. Esa noche apagué el teléfono con más de 400 llamadas perdidas y dormí profundamente, como nunca. Sin culpa, sin miedo, sin arrepentimiento. 2 días después, el teléfono fijo de Henry sonó a las 7 de la mañana. Era Oliver. Ya le habían notificado. Por su reacción, le aseguro que hoy es el peor día en la vida de su hijo. Colgué y miré por la ventana. El sol se elevaba sobre el horizonte de Nueva York. ¿Y yo? Apenas estaba empezando. David se creyó muy inteligente. Pensó que nunca lo descubriría. Pero olvidó algo. Soy hija de inmigrantes italianos, y los italianos, cuando los traicionan, se recuperan con todo. Transcurrieron 3 semanas desde que el tribunal emitió la citación. 3 semanas de silencio absoluto por mi parte, tiempo en el que David probablemente envejeció 10 años. Lo sabía porque Henry había contratado a un investigador privado, no por venganza, sino por estrategia. Conocer a tu enemigo es la mitad de la batalla. Y sí, mi hijo se había convertido en mi enemigo. Ese sábado por la mañana, decidí que ya era hora de mirarlo a los ojos, no por nostalgia, ni por una reconciliación, sino porque algunas conversaciones deben ser cara a cara. Volví a encender el teléfono después de semanas. Me contestó de inmediato. Mamá, gracias a Dios. Necesitamos hablar. Es un malentendido enorme que puedo aclarar. Restaurante Grant's, esta noche, 8 de la noche. Tú y Emily, no lleguen tarde. Colgué antes de que pudiera responder. Henry, recostado en su sillón con una taza de café, rió entre dientes. Eres magnífica cuando tomas el control. Aprendí del mejor, le dije, guiñándole un ojo. A las 7:30 ya estaba lista. Elegí un vestido negro hasta la rodilla, el que había cosido hacía años, pero que nunca me atreví a usar. Zapatos bajos, el cabello suelto, con algunos mechones plateados brillando bajo la luz, labios pintados de un rojo intenso. Al bajar, Henry se levantó de golpe, asombrado. Catherine, estás deslumbrante. Sonreí levemente. La venganza se sirve fría, pero se puede estar elegante mientras se disfruta. Llegamos a Grant's justo a las 8 de la noche. El restaurante tenía candelabros de cristal, manteles blancos, camareros con guantes, el tipo de lugar donde una sola cena costaba lo que yo ganaba en una semana de costura en aquellos años. David y Emily ya estaban sentados en una esquina, ambos con un aire de incomodidad. Al verme, sus rostros cambiaron por completo. David empalideció. Emily abrió mucho los ojos. Yo ya no era la anciana con el vestido floral empapado en agua de fregar. Volvía a ser yo, la mujer que ellos habían olvidado que existía. Caminé hacia ellos, sintiendo que todas las miradas me seguían. Tal vez era mi imaginación, pero me sentía como una reina. «Mamá». David se levantó de un salto intentando abrazarme. Lo esquivé y me senté frente a ellos, cruzando las piernas y haciendo una señal al camarero. «Una copa de vino tinto, por favor. Gracias». El ambiente estaba cargado de tensión. Emily jugaba nerviosamente con su servilleta. David miraba a su alrededor, evitando mi mirada. «Se ven muy elegantes», dije con naturalidad. «Emily, vestido nuevo, ¿verdad? Y tú, David, ese reloj es un Tag Heuer, ¿cierto? Muy bonito». David tragó saliva con dificultad. «Mamá, acerca de la demanda». «Ah, ¿la demanda?», interrumpí con una sonrisa. «Sí, deberíamos hablar de eso». Abrí mi bolso, saqué un sobre marrón y lo puse en medio de la mesa. «Quiero que los dos vean esto». Emily miró el sobre como si fuera una bomba. «¿Qué es?», preguntó con voz temblorosa.
Ábrelo y mira. David lo abrió con manos temblorosas y se quedó pálido. Dentro había copias de documentos falsificados, mi firma manipulada y extractos bancarios que mostraban el $1.680.000 transferidos a su cuenta hacía 2 años. ¿De dónde sacaste esto?, susurró. Tu padre era un hombre muy cuidadoso, David. Guardaba copias de todo en una caja fuerte. Cuando murió, me dejó la llave. Una mentira, pero no tenían por qué saberlo. Simplemente nunca pensé que las usaría contra mi propio hijo. Mamá, te lo puedo explicar. Pues adelante, dije con frialdad. Explícame por qué falsificaste la firma de tu madre. ¿Por qué me robaste casi $2 millones? ¿Por qué me dejaste dormir en un trastero mientras tú gastabas mi dinero en relojes suizos y cenas de lujo? El camarero trajo el vino. Le di un sorbo largo. El sabor amargo se extendió por mi boca, más dulce que cualquier cosa que hubiera probado antes. Emily intentó recuperar la compostura. Suegra, no queríamos que esto se supiera. Me volví hacia ella y mi mirada la hizo retroceder. Cállate. Tú no tienes derecho a hablarme. Tú fuiste quien robó las joyas de mi abuela. Me convertiste en sirvienta en mi propia casa y planeaste meterme en un asilo para convertir mi habitación en tu vestidor. Emily palideció. ¿Cómo te enteraste? ¿Tu casa tiene oídos? ¿Hablas tan fuerte por teléfono? David se cubrió la cara con las manos. Mamá, todo esto es culpa mía. Emily no tiene nada que ver. Bien, dije, inclinándome hacia adelante. Entonces admítelo. Admite que me robaste el dinero, me echaste de mi propia casa y me gritaste como a un animal. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no sentí compasión. Ya no sé qué te sucedió, David. El niño que crié se fue. Solo queda un cobarde que eligió el dinero antes que a su madre. Mamá, lo siento. Solté una risa seca y vacía. Solo lamentas que te hayan descubierto, porque ahora tendrás que devolverlo todo, hasta el último centavo con intereses y daños. Me levanté y agarré mi bolso. Qué irónico. Una vez vendí mi apartamento para invertir $180.000 en ti. Y mientras yo vivía apretada en un cuartucho, tú te quedaste con casi $2 millones de mi dinero. La empresa estaba en apuros, mamá. Necesitaba ese dinero. ¿Lo necesitabas? Levanté la voz, atrayendo la atención de algunas personas, pero no me importó. Lo necesitabas para comprarte un coche nuevo, para irte de vacaciones a Cancún, para comprar vestidos de diseñador, mientras tu madre te lavaba la ropa y dormía en una habitación sin ventanas. El silencio era sofocante. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, pero eran de rabia, no de remordimiento. Tu abogado se encargará del mío, dije, apartándome de la mesa. O me devuelves lo que es mío en paz, o te obligarán a hacerlo. Y créeme, te dolerá mucho más. Mamá, espera. Me giré una última vez. Una cosa más, David. Cuando yo muera, y no será pronto, porque ahora tengo una buena razón para vivir. No vengas a mi funeral. No derrames lágrimas falsas. No finjas ser un hijo devoto. Tuviste tu oportunidad y la echaste a perder. Salí del restaurante con la cabeza muy en alto. El chofer de Henry me esperaba. Subí al coche y respiré profundamente. Solo cuando el coche arrancó, mi cuerpo comenzó a temblar y una lágrima rodó por mi mejilla. No de tristeza, sino de puro alivio. Por fin, después de tantos años, lo había dicho todo. Pero esa cena fue solo el inicio, porque cuando Emily se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo, su verdadero rostro emergió. La trampa que Emily me tendió después casi me destruye. Y créeme, lo peor estaba por venir. Después de la cena, pensé que, por fin, podía respirar, que los días más oscuros habían quedado atrás y solo me quedaba esperar la justicia. Estaba equivocada. Una semana después, Henry entró en mi habitación con una expresión que nunca le había visto. Una mezcla de rabia y disgusto. Catherine, necesitamos hablar. Su tono me revolvió el estómago. Ese tono jamás traía buenas noticias.
Se sentó en el borde de la cama con un sobre marrón, evitando mi mirada. El investigador que contraté para seguir el caso ha encontrado algo. Hizo una pausa y luego dijo en voz baja: Se trata de Emily. ¿Y ahora qué?, pregunté, con un mal presentimiento. Abrió el sobre. Dentro había fotografías de Emily entrando a un hotel, saliendo de un apartamento, y varias donde besaba a un hombre que definitivamente no era David. Era más joven, musculoso, con la cabeza rapada y una camiseta ajustada. El tipo de hombre que vive en el gimnasio. ¿Quién es?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Ethan Carter, 32 años, entrenador personal, trabaja en un gimnasio del centro, respondió Henry, mientras pasaba las fotos. Llevan viéndose al menos un año, 2 o 3 veces por semana, siempre en el mismo hotel cerca de la autopista. Una extraña ola de satisfacción me invadió, así que la esposa perfecta también tenía sus propios secretos. ¿Algo más?, pregunté con indiferencia. Henry asintió, sacando varios extractos bancarios. ¿Recuerdas las joyas de tu abuela? ¿Las que desaparecieron? Se vendieron en una joyería del centro por $23,000. El dinero se transfirió a una cuenta conjunta. Emily abrió una cuenta secreta con este hombre. Me quedé paralizada. $23,000. Las reliquias de mi abuela Clarice, recuerdos invaluables, vendidos para financiar su aventura. Y esto, dijo, entregándome un último papel. Boletos de avión a Cancún, reservados el año pasado a nombre de Emily y Ethan. Una estancia de 7 días en un hotel de 5 estrellas pagada con una tarjeta de crédito vinculada a la cuenta de David. Todo era cierto. El supuesto viaje de chicas del que había mentido era en realidad una luna de miel con su amante, financiada con el dinero que me robaron. ¿Lo sabe David?, pregunté. Henry suspiró. Sí, lo sabe. Hace 6 meses. El investigador encontró unos mensajes viejos. David lo descubrió. Emily lloró, suplicó perdón, prometió detenerse y él lo aceptó. ¿Lo aceptó? No lo podía creer. Le tiene miedo, dijo Henry en voz baja. Miedo al divorcio, a perder a los niños, a quedarse solo. Así que decidió fingir que no sabía nada. Me acerqué a la ventana, observando el denso tráfico. Mi hijo, el mismo hombre que me robó, era demasiado débil para echar a la mujer que lo estaba traicionando. Dale todo a Oliver, dije con frialdad. Esto cambia todo el caso. Henry frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Emily manipuló a mi hijo, lo usó para acceder a los bienes familiares, vendió las pertenencias de mi abuela para financiar su aventura. Eso no es solo infidelidad, es fraude. La quiero en la cárcel. Henry esbozó una sonrisa mordaz. Ya lo estoy tramitando. 2 días después, toqué el timbre de la que era mi casa. Emily abrió, forzando una sonrisa llena de odio. ¿Qué quieres? Quiero hablar en privado con mi hijo. Ella estaba a punto de protestar, pero David apareció detrás de ella, delgado y con los ojos hundidos. Déjala pasar, Emily. Entré, sintiendo una ola de extrañeza. Todo seguía igual. Los muebles, los cuadros, el tenue aroma a lavanda. Pero este lugar ya no era mi hogar. David me condujo a su oficina y cerró la puerta. Nos miramos en silencio. Parecía frágil, encorvado, como si hubiera envejecido 10 años. Sé lo de Emily y Ethan, dije sin rodeos. Él se quedó paralizado. Sus labios se separaron y luego se cerraron, sin emitir palabra. Sé que te ha estado engañando. Sé que lo descubriste y no dijiste nada. Sé que vendió las joyas de la abuela Clarice para pagar su viaje con él. Me acerqué. Y sé una cosa más. Eres un cobarde. Mamá, no es tan sencillo. Es así de simple, grité. Ella te manipula, te usa, te traiciona y, aún así, decidiste echar a tu madre en lugar de a ella. David se derrumbó, sollozando. Tengo miedo, mamá. Miedo de perder a los niños. Miedo de quedarme solo. Miedo de vivir sin ella. En ese momento lo comprendí. Mi hijo no era solo débil.
estaba atrapado en una relación tóxica tan profunda que ni siquiera podía ver que era una víctima. Emily lo había consumido, convirtiéndolo en su marioneta. Una parte de mí sintió lástima, pero la parte más grande, la que había sido herida profundamente, no podía perdonar. David, mírame. Le tomé el rostro entre las manos, obligándolo a mirarme a los ojos. Tienes que elegir. O despiertas y te das cuenta de que ella te está destruyendo la vida, o lo perderás todo, la empresa, el dinero, tus hijos y a tu madre. Él lloró con más fuerza. No quiero perderte, mamá. Entonces haz algo, demuéstramelo, retrocedí. Porque si sigues viviendo así, ya me has perdido. Salí de la habitación. Emily estaba en la sala. Evidentemente lo había oído todo. Pasé a su lado sin mirarla, pero me detuve en la puerta. «Ay, Emily», dije con frialdad. «Espero que hayas disfrutado de esos viajes a Cancún, porque el próximo será a la cárcel». Su rostro palideció mientras yo salía, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Fuerza auténtica. Esa noche, el abogado Oliver llamó. «Catherine, tenemos un problema». Mi corazón se encogió. ¿Qué clase de problema? Emily acaba de solicitar una orden de alejamiento en tu contra. Afirma que la has amenazado de muerte frente a testigos. Me quedé helada. También solicitó al tribunal que restrinja tu contacto con los niños, alegando que tu presencia es psicológicamente perjudicial para ellos. El mundo se derrumbó. Eso es imposible. Es posible, y lo ha hecho. La audiencia es la próxima semana. Solté el teléfono. Mis manos temblaban. Emily había jugado sucio, muy sucio. Y por primera vez desde que salí de esa casa, sentí miedo de verdad. Miedo de perder a Peter y a Alice. Miedo de que esa mujer venenosa pudiera ganar. Pero olvidó una cosa. Nunca te metas con los nietos de una abuela italiana, porque todo veneno tiene su antídoto. Y lo que hice a continuación lo cambió todo. Esa semana fue la peor desde el inicio de todo. Peor incluso que el día que me echaron. Podía soportar la humillación, la traición, la pérdida. Pero que me prohibieran ver a mis nietos era una línea que nadie podía cruzar. Durante 3 noches sin dormir, me senté en el balcón, contemplando las luces de la ciudad, pensando en Peter y Alice, en sus sonrisas. En las tardes de los viernes, horneando el pastel de chocolate. Todo eso me lo podían arrebatar con una sola mentira. La mañana de la audiencia, vestía un traje azul oscuro, el cabello recogido con cuidado, y proyectaba la imagen de una mujer serena y digna, no la anciana peligrosa que Emily intentaba pintar. Oliver me recogió a las 8 de la mañana. En el coche, repasamos el plan. Mantén la calma. No reacciones a la provocación. Deja que yo me encargue de la conversación. Me miró con seriedad. Y prepárate. Emily mentirá mucho. El juzgado era un edificio viejo en el centro, con olor a papel y humedad. Los pasillos eran estrechos y estaban llenos de abogados trajeados que susurraban. Al final del pasillo estaba Emily con un vestido modesto, maquillaje sutil, el cabello en un moño y sin joyas, la imagen perfecta de una madre ejemplar. David estaba a su lado, cabizbajo, incapaz de mirarme. La sala de audiencias era pequeña y sofocante. La jueza, una mujer de unos 50 años, de pelo corto y rostro serio, leyó el expediente con voz seca. Audiencia de orden de alejamiento. Número de caso. Mi corazón latía con fuerza. El abogado de Emily, un hombre corpulento con un traje arrugado, se puso de pie. Su señoría, mi cliente ha vivido con temor constante desde que la señora Catherine la amenazó. Abrió una carpeta. Hay un testigo que confirma que la acusada dijo, y cito, «Su próximo viaje será a prisión». Esa es una amenaza directa. La jueza me miró por encima de sus gafas. ¿Confirma usted haber dicho eso? Oliver se puso de pie. Su señoría, el contexto debe ser considerado. Le pregunto a la acusada. Interrumpió la jueza. Respiré hondo.
Sí, lo dije. Pero no era una amenaza. Era una declaración legal. Vendió bienes familiares para financiar su aventura. Eso es un delito. Los murmullos resonaron en la sala. Emily se sonrojó. «¡Mentirosa!», gritó, poniéndose de pie de un salto. «Lo está inventando para destruirme». «¡Orden!», la jueza golpeó con su mazo. «Siéntese, señorita Emily. Aquí solo yo hago las preguntas». El abogado continuó. «Además de la amenaza, también hay un problema de bienestar infantil. Los dos menores, Peter de 8 años y Alice de 5, viven en un ambiente lleno de tensión. La señora Catherine suele visitarlos sin avisar y hace comentarios acusatorios sobre su madre, lo que les causa angustia emocional. Solo los visité una vez en un mes. Estallé, sin poder contenerme». La jueza levantó la mano. «Señora Catherine, por favor, guarde silencio». Se volvió hacia el abogado. «Continúe». «Peter tiene pesadillas», dijo con dramatismo. Le dijo a su maestra que su madre y su abuela siempre están peleando y que no quiere perder a ninguna de las dos. Alice ha vuelto a mojar la cama, algo que no hacía en 2 años. Por lo tanto, solicitamos que se le prohíba a la señora Catherine el contacto con los niños, hasta que este asunto familiar se resuelva». Sentí que me arrancaban el alma. No ver a mis nietos, no abrazarlos, no más tarde horneando juntos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Oliver se puso de pie de inmediato. «Su señoría, esto es una manipulación descarada. La demandante está usando a los niños como armas para presionar a mi cliente en una disputa inmobiliaria multimillonaria. Tenemos pruebas de que Emily malversó bienes, vendió reliquias familiares y usó el dinero para una aventura extramatrimonial. Eso no está dentro del alcance de esta audiencia», interrumpió la jueza. «Solo estamos abordando la orden de alejamiento. Pero, señoría, todo está interconectado». «Entiendo su punto, abogado». Revisó el expediente en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego, habló en voz baja. «Concedo la petición en parte». Mi mundo se derrumbó en ese instante. El tribunal dictaminó: la señora Catherine tiene prohibido acercarse a la residencia familiar. Contuve la respiración hasta que la jueza me miró y continuó. Sin embargo, conservará el derecho de visita con sus nietos, siempre que las reuniones se realicen en un lugar neutral y bajo supervisión, una vez a la semana. No fue el resultado que esperaba, pero no fue el peor. Emily, en cambio, lucía una sonrisa triunfal, como si la más mínima restricción fuera suficiente para su satisfacción. Al salir del juzgado, estaba completamente agotada. Henry me esperaba afuera, y en cuanto me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Justo allí, en la acera polvorienta, me derrumbé en sus brazos. Lloré con más fuerza que nunca desde la muerte de mi esposo. Lloré por la injusticia, por la crueldad, por tener que ver a mi hijo sentado inmóvil en ese tribunal, en silencio, mientras su esposa destrozaba a su propia madre. Ganó, sollocé. Logró separarme de mis nietos. Henry me abrazó más fuerte y me susurró al oído: «No ha ganado, Catherine. Esta fue solo una batalla. La verdadera guerra todavía está por empezar». Esa noche no pude comer ni hablar. Me senté en el balcón, contemplando la noche interminable. Henry intentó consolarme. Me trajo té, una manta, música suave, pero nada lograba calmarme. Tarde en la noche, se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Catherine, mírame», dijo. Me volví hacia él, con los ojos hinchados por el llanto. «Esa mujer no sabe con quién se está metiendo», me dijo. «Te subestima. Cree que vas a doblegarte, pero olvidó una cosa». «¿Qué es eso?», pregunté en voz baja. Él sonrió. «Que eres la mujer más fuerte que he conocido. Criaste a un hijo sola, trabajaste por décadas, perdiste a tu marido y aún así te mantuviste firme. Esto no será lo que te destruya». Sus palabras encendieron una pequeña chispa dentro de mí. «¿Y entonces qué quieres que haga?».
Henry se levantó, entró en su estudio y regresó con una carpeta gruesa. Quiero que dejemos de defendernos y empecemos a contraatacar. La abrí y vi páginas de balances, contratos e informes financieros. El negocio de David está al borde de la quiebra, me explicó Henry. Mala gestión, gastos imprudentes, malas inversiones. En 6 meses, deberá más de $500,000. Levanté la mirada. ¿Cómo lo sabes? Sonrió. Porque compré sus deudas discretamente, a través de unas cuantas empresas intermediarias. Ahora soy su principal acreedor. Puedo hacer que su empresa quiebre cuando yo quiera. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de decir. ¿Hiciste esto por mí? Henry me miró fijamente. Lo hice porque David merece las consecuencias y porque ahora tú decides su futuro. Miré los documentos, esos números rojos, y me di cuenta de que el destino de mi hijo estaba literalmente en mis manos. Por primera vez en días, sonreí. Emily sabía jugar sucio, pero había olvidado que las abuelas italianas también lo saben. Y cuando se defienden, luchan para ganar. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Ya no era ira, era estrategia. Tomé mi café y releí los documentos de Henry. La empresa de David estaba ahogada en deudas. Impuestos pendientes, salarios atrasados, proveedores impagos, un verdadero desastre. A través de empresas fantasma, Henry ahora controlaba más de $520,000 de esa deuda. Pero entre el papeleo, algo no me encajaba. Llamé al abogado Oliver. Necesito un contador forense, el mejor que conozcas, ¿de acuerdo? ¿Para qué?, preguntó. Quiero que se investigue cada dólar de la empresa de mi hijo de los últimos 3 años. Cada factura, cada transacción, cada gasto. ¿Qué buscas, Catherine?, preguntó lentamente. Pruebas, le dije. Pruebas de quién fue el verdadero causante de la caída de la empresa. Oliver lo entendió al instante. Muy bien, tendrás un informe completo en 1 semana. Mientras esperaba, hice algo que nunca pensé que haría. Contraté a un investigador privado especializado en bienestar infantil. Quiero saber cómo viven mis nietos, le dije al hombre serio. Vigila sus rutinas, las comidas, la asistencia al colegio. Sospecho que los está descuidando. Él asintió, tomando notas detalladas. Tendrás mi informe en 10 días. Exactamente 1 semana después, Oliver llegó a mi casa con una carpeta gruesa. Parecía serio, pero había una chispa de satisfacción en sus ojos. Siéntate, Catherine. Tienes que ver esto. Abrió la carpeta, revelando hojas de cálculo, gráficos y páginas marcadas con notas amarillas. Tu hijo no es un ladrón, dijo. David es simplemente incompetente, malas inversiones, confía en la gente equivocada. Una sola persona le ha vaciado el dinero sistemáticamente. Contuve la respiración. Exactamente, Emily. Señaló las cifras. En los últimos 3 años, más de $340,000 han desaparecido de la empresa. Retiros no autorizados, transferencias a cuentas falsas, pagos a proveedores inexistentes. Pasó a otra página. Cada rastro conduce a 3 destinos. Una cuenta conjunta a nombre de Emily y su amante Ethan, una inversión a nombre de su madre y un apartamento secreto comprado solo a nombre de ella. Apreté los puños. No solo había traicionado a mi hijo, lo había arruinado financieramente, de forma lenta y deliberada. Y hay más, dijo Oliver, entregándome otro documento. Las joyas de tu abuela Clarice no se vendieron por 23,000, como ella decía. En realidad, se vendieron por 58,000. Se embolsó la diferencia mediante un trato fraudulento con el joyero, que, de casualidad, es su primo. Mis manos temblaban, en parte por la furia, en parte por el alivio. Por fin, tenía la prueba irrefutable. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Oliver me dedicó una sonrisa fría. Ahora, la destruimos. Al día siguiente, el investigador trajo el informe sobre mis nietos.
Peter había faltado 3 días al colegio esa semana porque su madre se había olvidado de llevarlo. Los almuerzos eran siempre de comida rápida. Se saltaban las meriendas. Alice había vuelto a mojar la cama. No porque me temiera a mí, sino porque su madre pasaba horas gritando por teléfono, discutiendo con David hasta altas horas, dejando a los niños solos con la televisión. Había fotos y videos. Peter esperando afuera de la puerta de la escuela a las 5 de la tarde sin que nadie lo recogiera. Alice llorando en el patio con una quemadura de sol. Era una prueba innegable de negligencia. Sostuve esas fotos con las manos temblorosas. Mis nietos, susurré. ¿Es suficiente?, le pregunté a Oliver, entregándole todos los archivos. Fraude financiero, negligencia infantil, pruebas contundentes. Hojeó las páginas y levantó la mirada con una sonrisa. Catherine, no tienes suficientes pruebas, dijo, golpeando la mesa. Tienes un arsenal. Pero algo aún me desgarraba, David. Débil, manipulado, pero aún mi hijo. Una parte de mí quería venganza, pero otra quería salvarlo. Esa noche me senté con Henry en el balcón. Podría destruirlos a ambos, le dije. Tengo pruebas suficientes para enviar a Emily a prisión, conseguir la custodia de los niños y arruinar a David. Bajé la mirada. Pero sigue siendo mi hijo. Henry me tomó de la mano. ¿Qué harás? Respiré hondo. Le daré una última oportunidad, solo una, pero bajo mis condiciones. Me volví hacia Henry. Le propongo un trato. Borro la deuda de $520,000 si hace 3 cosas. Se divorcia de Emily de inmediato, acepta ir a terapia conmigo y los niños, y me devuelve el $1.600.000 que robó, incluso a plazos. Si se niega, mi voz se convirtió en un rugido. Entonces acabo con esto para los dos. Emily irá a la cárcel. David lo perderá absolutamente todo, y yo me quedaré con la custodia total de Peter y Alice. Henry me miró con admiración. Catherine, no solo eres fuerte, eres brillante. Al día siguiente, Oliver redactó los términos del acuerdo, con testigos, notarios, todo. Sería la última oportunidad de David para demostrar que aún le quedaba algo de decencia. La reunión se programó para el martes por la mañana en la oficina de Oliver, un lugar neutral con abogados, un terapeuta y 2 testigos oficiales. Llegué 15 minutos antes, con un sencillo vestido gris, el cabello bien recogido y sin joyas. Quería verme tranquila, firme, inquebrantable. Henry se sentó a mi lado. Oliver revisó los documentos. El contador forense, Paul, preparó su portátil y los 2 testigos del tribunal estaban listos. Exactamente a las 10 de la mañana, la puerta se abrió. David entró primero, con un traje fino que le quedaba suelto, sin afeitar, con profundas ojeras. Parecía un hombre que había perdido todo. Emily lo siguió, con un vestido rojo ajustado, tacones altos y un maquillaje tan denso que disimulaba su miedo. Su arrogancia había desaparecido, reemplazada por el pánico. Su abogado, el mismo hombre corpulento con el traje arrugado, entró de último. «Buenos días», comenzó Oliver con un tono frío y firme. «Gracias a todos por venir. Esta es una reunión para la reconciliación, pero todo quedará grabado y podrá ser usado en el tribunal». Emily abrió la boca para protestar, pero su abogado la detuvo. «Por favor, continúe». Oliver encendió el proyector. Gráficos detallados aparecieron en la pared. Vayamos directamente al grano. En los últimos 3 años, más de $340,000 han desaparecido de la empresa del señor David. Señaló los números rojos. Transacciones no autorizadas, pagos fraudulentos, transferencias ilegales. David abrió mucho los ojos. Se giró hacia Emily, que ahora estaba pálida. «¿Qué? ¿Qué es esto?», balbuceó. «¡Mentiras! ¡Todos son mentiras!», gritó Emily. El contador forense Paul se puso de pie y habló con calma. «Nada aquí es inventado, señora. Todos los datos fueron extraídos directamente del sistema contable de la empresa y verificados con extractos bancarios y facturas reales». Pasó a la siguiente diapositiva.
Aquí hay una transferencia de $53,000 a una cuenta conjunta a nombre de Emily Montgomery y Ethan Carter. El nombre del amante resonó en la sala como un disparo. David se levantó de un salto, pálido. Ethan, pusiste su nombre en mi cuenta. David, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Pregunté con frialdad mientras Paul pasaba a la siguiente diapositiva. Compra de propiedad en Miami. Apartamento de 2 habitaciones con vista al mar. Precio, $280,000. El silencio fue sepulcral. David se tambaleó, agarrándose a la mesa para no caer. Su rostro estaba blanco como un fantasma. ¿Compraste una casa con él? ¿Con mi dinero? Emily estaba acorralada, buscando una salida inexistente. Y hay más, dije, mi voz cortando el aire como una cuchilla. Oliver pasó a la siguiente diapositiva. Aparecieron fotos de mis nietos. Peter sentado solo afuera de la puerta de la escuela, el brazo quemado por el sol de Alice, registros de días de escuela perdidos, comidas saltadas. Mientras tú estabas ocupada con tu amante y robando dinero, dije lentamente, tus hijos estaban siendo desatendidos. El terapeuta presente abrió un expediente. Contacté al colegio. El director está profundamente preocupado. Peter muestra signos de agresión y Alice ha retrocedido en su desarrollo. David se derrumbó, hundiendo la cara entre sus manos. No lo sabía. Dios, no lo sabía. ¿Por qué nunca viste? Grité, perdiendo el control por primera vez. Estabas demasiado ocupada siendo su esclava como para ver que lo estaba destruyendo todo. Tu empresa, tus hijos y a tu madre. Emily se irguió de golpe, señalándome. Solo eres una vieja amargada. Haces esto porque no soportas que tu hijo tenga su propia vida. Yo también me puse de pie. ¿Llamas vida a la traición, el fraude y el abandono infantil? Eres una mentirosa, una ladrona y una madre terrible. Basta. Oliver golpeó la mesa con la mano. Siéntense los dos. Respiré hondo y recuperé la compostura. Emily permaneció de pie, temblando de rabia. Su abogado se inclinó y susurró. Siéntate, estás empeorando todo. Ella se sentó, mirándome fijamente. Oliver abrió la última carpeta. David, ahora es tu turno. Colocó un documento frente a mi hijo. Tu empresa debe $520,000. El señor Henry Montgomery ha adquirido esas deudas a través de intermediarios. Tiene el derecho de declararla en quiebra en cualquier momento. David miró a Henry y luego a mí, con incredulidad. Oliver continuó. Sin embargo, hay una oferta. Tu madre está dispuesta a cancelar toda la deuda si aceptas 3 condiciones. Le entregué el contrato a mi hijo. David leyó en voz alta, con la voz temblorosa. Divorciarme inmediatamente de Emily, asistir a terapia familiar durante al menos 1 año y devolver el $1,680,000 que le quitaron a mi padre en 10 años sin intereses. El silencio se hizo total. Lo miré directamente a los ojos. Si aceptas, te ayudaré a reconstruir tu vida. La empresa puede recuperarse. Puedes reclamar tu lugar como padre, algo que esos 2 niños necesitan desesperadamente. ¿Y si me niego? Susurró. Si te niegas, dije con firmeza, acabaré con todo. Emily será procesada por fraude y malversación de fondos. Irás a la quiebra. Y lucharé por la custodia total de Peter y Alice, porque ambos han demostrado ser incapaces de ser padres. Emily gritó. No lo firmes. Ni te atrevas, David. Solo está fanfarroneando. Oliver le deslizó otro juego de papeles. Esta es la denuncia oficial ya presentada. Cargos, fraude, falsificación y malversación de fondos. Los documentos se enviarán al tribunal esta mañana. Emily palideció. David miró el papel, luego a mí y finalmente a ella. David, no hagas esto, suplicó Emily con lágrimas en los ojos. Piensa en los niños, en nuestra familia. Familia. David se volvió hacia ella, con voz baja, pero firme. Tú destruiste esta familia. Robaste mi empresa. Me traicionaste. Usaste el dinero de mi madre para comprarte una casa con tu amante.
¿Y ahora te atreves a hablar de familia? Tomó el bolígrafo y firmó. Emily gritó, maldijo e intentó arrebatarle los papeles, pero un guardia de seguridad la retuvo. Cobarde, traidor, te vas a arrepentir de esto. David la miró con voz temblorosa, pero firme. Ya me arrepentí. Me arrepentí de perder 13 años antes de ver quién eres en realidad. Emily fue escoltada fuera de la habitación, sin dejar de gritar. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó el espacio. David se desplomó en su silla, cubriéndose la cara con las manos, sollozando sin control. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y le susurré. Ahora empezamos de cero juntos. Me abrazó y lloramos, porque algunas cosas, aunque rotas, aún se pueden reparar. Pero la historia no había terminado. Aún quedaba una última cosa, la más importante de todas. 6 meses pueden parecer poco tiempo, pero cuando reconstruyes una vida desde las cenizas, cada día parece un año. Ahora estoy sentada en el balcón de mi apartamento, disfrutando de mi café matutino. La luz del sol de septiembre entra cálidamente por la ventana. Abajo, Nueva York despierta. El tráfico, los ruidos, el ritmo de la vida. Aquí arriba, por fin, encuentro la paz. Han cambiado muchas cosas. Emily está cumpliendo 200 horas de servicio comunitario, limpiando un centro infantil público. Lo perdió absolutamente todo. El apartamento frente al mar fue subastado para pagar deudas. Su amante, Ethan, desapareció tan pronto como se acabó el dinero. Es irónico cómo esa gente desaparece tan rápido cuando no hay dinero de por medio. Todavía intenta llamar a los niños. A veces Peter contesta. Es educado, pero distante. Alice todavía llora después de cada llamada, pero la terapeuta dice que el tiempo se encargará de sanar. En cuanto a David, mi hijo, ahora vive en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Brooklyn, modesto, pero ordenado y luminoso. Trabaja en una empresa de logística. Ya no es el dueño, ya no es el jefe, solo un empleado. La semana pasada me dijo, «Mamá, por primera vez en años, duermo bien. Ya no tengo deudas, ni mentiras, ni una voz venenosa susurrándome al oído». Ahora comparten la custodia. Los martes y jueves, los niños se quedan con él. Y todos los sábados me visitan. Hoy es sábado. Miro el reloj. Son las 9:15. Mi corazón late más rápido, con la misma emoción que la primera vez. Suena el timbre. Abro la puerta. «Abuela». Alice corre a mis brazos. Tiene el pelo más largo y le faltan 2 dientes delanteros. Peter la sigue. Con sus 8 años, intenta hacerse el mayor, pero aún me abraza con fuerza. «Abuela, trajimos todos los ingredientes para hornear. Papá, déjanos pasar con las bolsas». David está en el umbral con 2 bolsas grandes. Se ve más sano, su mirada se ha iluminado. «Buenos días, mamá». «Buenos días, hijo». Henry sale de la cocina con un paño de cocina. «Bueno, ¿estamos listos para hacer el mejor pastel de chocolate de Estados Unidos, mis pequeños chefs?» Los niños vitorean y corren a la cocina. La cocina se convierte en un dulce caos. Las manos de Alice cubiertas de chocolate. Peter concentrado en romper huevos como un científico. David está a mi lado, batiendo la masa en silencio. Después de un rato, me dice en voz baja. «Mamá, gracias». «¿Por qué?», pregunto. «Por no darte por vencida conmigo, incluso cuando no lo merecía». Pongo mi mano sobre la suya. «Eres mi hijo. Puedo estar enojada. Puedo sentir dolor. Pero nunca te voy a abandonar. Puedo dar un paso atrás, pero jamás te daré la espalda». Él se seca rápidamente una lágrima. La terapia me ayudó a ver que sufrí abuso emocional durante años. Ella controlaba cada aspecto de mi vida. No lo digo para justificar lo que hice, pero ahora entiendo por qué estaba tan ciego. «¿Y ahora?», preguntó. Me regala una sonrisa sincera que hacía mucho que no veía. Ahora me siento libre, como si hubiera vuelto a nacer. El pastel termina de hornearse, y el aroma a chocolate inunda la casa.
Alice grita desde la sala. Abuela, ¿ya está listo? 10 minutos más, cariño. Cortamos el pastel y nos sentamos a la mesa. Peter habla de la escuela. Alice me muestra orgullosa su dibujo de la familia. La abuela, papá, los 2 niños y Henry, todos tomados de la mano. ¿Dónde está tu mamá?, pregunta David en voz baja. Está en otra página, responde Alice con inocencia, porque ahora vive lejos. Los niños tienen una manera simple, pero profunda de entender las cosas. Henry me mira desde el otro lado de la mesa, sonriendo. Le devuelvo la mirada cálida. Cuando todos se van y David lleva a los niños al parque, Henry y yo volvemos a sentarnos en el balcón. Me toma de la mano. Catherine, lo lograste, lo reconstruiste todo. Lo logramos, le digo. No podría haberlo hecho sola. Sí podías, se ríe. Eres la mujer más fuerte que he conocido. Apoyo mi cabeza en su hombro, viendo cómo el sol tiñe la ciudad de oro. ¿Sabes qué aprendí de todo esto?, pregunto en voz baja. ¿Qué cosa? Que no tenemos que conformarnos con pedazos rotos, que la dignidad no se negocia, e incluso cuando la vida nos hace añicos, aún podemos reconstruirnos. Me vuelvo hacia él. Y cuando nos reconstruimos con nuestras propias manos, nunca volvemos a ser lo que éramos antes. Entonces, ¿en qué nos convertimos?, pregunta Henry. Sonrío. Nos convertimos en diamantes. Creyeron que podían romperme, pero no sabían que me he roto y he renacido demasiadas veces como para aprender a ser un diamante. Y los diamantes, sabes, no se rompen, solo brillan. Al mirar atrás, me doy cuenta de que a veces nuestras mayores pérdidas son los momentos que nos enseñan el verdadero significado del amor. La familia no siempre es perfecta, pero el amor genuino tiene el poder de sanar las heridas más profundas. Perdonar no es olvidar. Es elegir la paz antes que el resentimiento. Pensé que lo había perdido todo. Pero en esa pérdida encontré lo que más importaba: el amor, el respeto por mí misma y el verdadero significado del hogar.